Muy buenas tardes, amigos de Logic. Bienvenidos a esta segunda sesión de este año del Legal Opening 2022. Esta serie de sesiones de actualización jurídica en diversos temas que por uno u otro motivo se han vuelto relevantes, ya sea porque alguna ley sufrió una reforma en el 2021 o hubo una jurisprudencia trascendente que nos cambió las reglas del juego radicalmente, o como sucede en el caso de la sesión de hoy, temas que tienen que ver con la pandemia lo han puesto de manifiesto y lo han vuelto relevante. Antes de comenzar la sesión de hoy y de presentar al doctor Juan José Serrato Cervantes, nuestro ponente invitado y ya de casa, egregio participante de nuestros cursos en Logic, quiero recordarle y hacerle saber que las sesiones del opening que se llevan a cabo, las que nos faltan, algunas cambiaron de fecha o cambiaron de ponente, y nada más que sepan de primera mano a quienes tendremos con nosotros el resto de esta semana y de la próxima semana. Entonces, el día de hoy tenemos al doctor Juan José Serratos con este tema, constitución de sociedades y asambleas electrónicas. Si bien ya tocamos este tema desde la perspectiva de la tecnología y de la actividad del corredor público, hoy vamos a bajar a lo concreto del universo de fedatarios públicos notarios, concretamente y de la mano con un gran corporativista. El día de mañana tendremos al maestro Arochi con un tema también extraordinario, y el jueves tendremos la reforma, algunos comentarios a la reforma en materia laboral con el maestro Félix García Nambo, un gran abogado laboralista encargado de enseñar a los nuevos jueces y a los nuevos funcionarios cómo implementar esta reforma laboral. Para culminar estas sesiones del Legal Opening la próxima semana con una sesión doble en unión, en conjunto y de la mano con la Casa de la Cultura Jurídica, que tendrán lugar en el marco de lo que es la sesión el lunes 24, el inicio de la 11ª época y el rediseño de creación de jurisprudencias hacia precedentes, de la mano del maestro Gerardo Castillo e invitados ponentes de la más alta talla para explicarnos eso. Y también el miércoles 26, la nueva visión de la Corte respecto de derechos humanos con el doctor Luis Reynoso, el maestro Germán Cardona, Müller. Nos faltan todavía algunas sesiones de este opening. Bien, pues ahora sí, maestro Juan José, qué gusto tenerte con nosotros. Me da muchísimo gusto saludarte en este inicio de año y darte la bienvenida en el contexto de este Legal Opening, maestro. Distinto de cursos, más una sesión de actualización y una entrevista y una opinión tan autorizada como la tuya. Bienvenido. Muchas gracias, licenciado Roberto. Un gusto pues que nos volvamos a estar en este foro. Pues doy la bienvenida a todos los asistentes, y es verdaderamente un placer tratar este tema, que realmente es poco lo que se puede decir y es un gran potencial lo que viene al respecto. Pero muchas gracias y a tus órdenes. Gracias, doctor. Se lo presento para todos aquellos que no lo conocen y que no habían tenido el gusto. El doctor Juan José Serrato Cervantes, licenciado, maestro y doctor en Derecho, además de notario público 116 del municipio de La Plaza de Guadalajara. Ha sido obviamente abogado asesor en diversas notarías, notario público 116 desde el año 2007. Es perito traductor oficial de español, inglés y francés, vocal consejero del Consejo de Notarios del Estado de Jalisco en diversos periodos. Me parece incluso actualmente, maestro, eres el encargado de la División de Educación o de Formación Permanente, vamos, permanentemente en puestos dentro del Colegio de Notarios, verificando la formación del notariado del Estado de Jalisco. Y, por supuesto, el día de hoy, invitado nuestro para hablarnos, pues ahora sí que de este tema, maestro, al que yo quise darle como este primer marco, el consentimiento a través de medios electrónicos. Los particulares llevamos años haciéndolo, a veces para firmar una declaración anual, enviar documentos al SAT, y entonces es una relación con el gobierno, pero de pronto también vinieron plataformas de intermediación para firmar documentos por medios electrónicos,
y comenzamos a firmar contratos, maestro, y realmente los últimos documentos, aquellos que tienen que venir pasados ante la fe de fedatarios, concretamente de notarios públicos, eso como que todavía no nos queda claro, maestro. Esta sería la primera pregunta o cuestión como introductoria a esta sesión de qué es lo que particulares sí podemos hacer, qué actos jurídicos podemos firmar a través de nuestras firmas electrónicas, maestro Juan José Cerratos. Gracias, Roberto. Bueno, yo lo que podría decir de entrada es que coincido totalmente contigo que el negocio, lo que llamaremos el negocio virtual, ha evolucionado de una forma exponencial en los últimos años, en las últimas 2 decenas de años. Eh, la regulación para los negocios virtuales, la fiscalización de los negocios electrónicos ha ido avanzando de manera importante y evidentemente los particulares, los comerciantes, sobre todo los comerciantes transnacionales, han planteado ya un nuevo escenario de negocios en donde podríamos tranquilamente considerar que un 85, un 90% de todos los negocios a nivel mundial se hacen bajo medios electrónicos y con un avance significativo a ser totalitaria esta situación. Realmente el que no está dentro de los negocios virtuales, en la actualidad, sobre todo en operaciones transnacionales o transfronterizas, pues básicamente está totalmente excluido. Sin embargo, lo que sí podemos ver es que el avance en lo que serían los derechos base contractuales, todo lo que tiene que ver con el derecho corporativo, aunque a nivel internacional y en algunos países ha ido evolucionando, el derecho corporativo mexicano ha sido a cuentagotas definitivamente como se ha manejado. El derecho civil prácticamente apenas empieza a dar ciertos pininos en materia de operaciones electrónicas y de consentimiento electrónico, que va a ser la palabra clave el día de hoy, el consentimiento electrónico, y ya de manera particular en el caso del sector notarial, pues el notariado ha empezado a voltear a los negocios virtuales. Sin embargo, es interesante aquí también hacer un pequeño acotamiento. Desde 1995 ya nuestra ley del notariado nos hablaba de la posibilidad de tener un protocolo electrónico, de poder tener una certificación electrónica. Se venía dando de la ley lanzada por nuestro compañero y gran amigo y excelente profesor, el licenciado Lorenzo Bailón Cabrera, perdón. Luego su hermano, el licenciado Manuel, en paz descanse, también hizo un aporte interesante a este sector y a las reformas al Código Civil, pero no es sino hasta época reciente, y estamos hablando reciente apenas el año pasado, cuando se empiezan a dar algunos vestigios de poder hablar formalmente de la contratación electrónica y sobre todo de lo que llamaríamos las asambleas electrónicas. ¿Esto derivado de qué? Pues todos lo sabemos, el COVID, la situación de el estar encerrados, el tener un contacto como estamos ahorita de forma virtual, pues vino a cambiar drásticamente y acelerar algunos procesos desde el 2020 y ya en 2021 empezamos a ver algunas disposiciones tendientes a esta condicionante que al día de hoy hablar de la fe pública electrónica todavía es un concepto muy lejano y ya explicaré por qué en este contexto. De acuerdo, doctor. Gracias, sí, muchísimas gracias. Y creo que es precisamente en ese contexto, fe pública a través de medios electrónicos, y aquí sí quiero hacer esa distinción, si me la permites, y si no, que la explayes y la acotes. Una cosa es lo que decías tú, lo tenemos aquí, el otorgamiento del consentimiento a través de medios digitales o medios electrónicos, dicen por ahí doctrinistas, utilizando herramientas que causan inmediatez, videoconferencias o firma electrónica para plasmarla. Y otra distinta es la fe pública a través de medios digitales o todo lo que conlleva ejercer la fe pública a través de medios digitales. Y por eso esta pregunta aquí, licenciado maestro Juan José, porque sabemos
no que ya que va a ocurrir. Sabemos que hay fedatarios, concretamente en el ámbito mercantil, corredores públicos, que debido a que su ley no lo prohíbe expresamente y no tiene esas particularidades y algunos formalismos o formalidades que sí constriñen a los notarios públicos, que por ejemplo ya constituyen sociedades a través de medios electrónicos, concretamente cuando los socios firman a través de medios electrónicos y cada uno lo hace constar de un modo y demás. ¿Qué es lo que sucede con los notarios? O sea, hasta hace relativamente poco, notarios y corredores, fedatarios, todos podían constituir indistintamente, pero hoy día pareciera que a ustedes la actividad notarial, las leyes los constriñen. ¿Por qué esos frenos a los notarios? ¿Qué es lo que hay detrás de ese, pues, por qué no decirlo, de esa dificultad que se le está imponiendo a ustedes para poder avanzar en ese sentido? Bueno, mira, aquí hablaremos de que la palabra clave en la función notarial es la prudencia. Y el hecho de que la ley no te lo prohíba, pues en principio sí hay una permisibilidad por la voluntad del individuo, esa libertad que tiene a poder hacer todo aquello que la ley expresamente no le prohíbe, pero también hay un espacio gris que es lo que llama la prudencia notarial. Yo aquí pondría un acotamiento a la función de correduría pública y qué tanto realmente han utilizado algunos medios electrónicos, pero qué tanto la fe pública de la correduría se da a través de una situación o de un ambiente de virtualidad. Por favor, Insisto, maestro. ¿y por qué es importante esto? El concepto del consentimiento, que era a lo que yo me refería de inicio, el concepto del famoso sí, de consentir, parte de dos elementos centrales que en la función notarial y también en la de correduría pública se dan. Uno, el elemento de identidad. Uno tiene que identificar a la persona. Y dos, el elemento de capacidad. Uno tiene que dar fe de que la persona es capaz de llevar a cabo el acto. Cuando se realizan los actos entre personas, entre individuos en un ámbito privado, el alcance en los compromisos lo dan las partes por su propia voluntad. Yo puedo voluntariamente estar aquí comprometido contigo y tú conmigo porque estamos respetando los alcances formales de la relación que estamos guardando privada. Pero de eso a que alguien dotado de fe pública certifique y dé un alcance a esta voluntad es una situación, una condicionante limitada. ¿Por qué razón? Insisto, elemento o pilar de identidad y pilar de capacidad para entonces generar un consentimiento in presencia, porque la función de la fe pública por naturaleza es in presencia. La persona, el fedatario, y aquí nos referiremos tanto al corredor como al notario, dan fe de aquellos actos que presencian, que están a través de sus sentidos. Y esa es la esencia y naturaleza de la función tanto de correduría como de fe pública notarial. El notario, el corredor, presenciaban los actos y daban fe de ellos. En este contexto, el, el dar fe del otorgamiento de un contrato, de la celebración de una compraventa, de un mandato, de un testamento, en el caso de la función notarial, o bien de cualquier acto de corporativo por parte también de la función de correduría pública. Parte de que una persona frente a nosotros, a través de un principio que la fe pública notarial tiene, que es el de principio de ragación, me solicita que dé fe de algo, pero me lo solicita en presencia doy fe de ello y por tanto aquellos actos que están aconteciendo el notario los eleva a la esfera de lo que llamamos la realidad jurídica verdadera o lo que es la verdad jurídica plena. ¿Qué pasa? Aquello que los fedatarios damos fe que ha acontecido o está aconteciendo es la verdad jurídica
En absoluto, a menos que de manera contundente y mediante resolución judicial que ha causado estado, se declare que no aconteció o que el acto careció de elementos suficientes para su existencia o validez, según sea el caso. Entonces, ¿esto qué conlleva? A que la naturaleza, decíamos, de esta fe pública parte de que nos consten a nosotros, a quienes, a seres humanos investidos de una fe pública. Y que nuevamente la naturaleza de esta fe pública implica que la persona, el notario o el corredor pública, en él recae la fe pública y solo él la puede otorgar o la puede dar a través de los sentidos. Entonces, es un elemento material en esencia. Así nació. Pero no existía la virtualidad. Hay que entender Correcto. Que la virtualidad es una situación nueva, es una situación que el ser humano creó, porque es una creación, así como la ley es una ficción del ser humano, pero al final del día la naturaleza existe. Y la naturaleza de la fe pública da precisamente y tiene esta realidad física en principio. Entonces, esto implica que o bien la fe pública, tanto de correduría o notarial, empieza a mutar a una nueva realidad virtual, o creamos un nuevo tipo de fe pública, una Correcto. Fe pública virtual. ¿Qué es lo que pasó? Y aquí hago un símil con los negocios convencionales que conocemos y con los negocios virtuales. Cuando se crean, cuando se empiezan a desarrollar los negocios virtuales y la virtualidad de los mismos, el resultado va a traer, perdón, es que me empezó a sonar aquí mi aparatito, creí que lo tenía en silencio, ya. El resultado era que los negocios físicos se desarrollaban bajo reglas de consentimiento físico. Las personas estaban en presencia, las personas firmaban, decían el sí, se comprometían, el objeto era lícito, las solemnidades se cumplían, se le daba validez. Un proceso normal. Cuando nacen los negocios virtuales, la primera realidad que nos vamos a encontrar es que el consentimiento ya no va a ser un consentimiento físico. ¿Por qué? Porque se va a dar a través de un clic, de un acepto, de un login, de un elemento certificador, de un elemento que va a compactar, que va a empaquetar la voluntad y la va a plasmar a través de una respuesta electrónica o virtual. Por tanto, el primer problema que se presentó en los negocios virtuales es que para el derecho tradicional no podía embonar ese conocimiento. A tal grado que si yo te entrego mi token con el cual tú tienes la llave de acceso para poder entrar a mis cuentas bancarias y hacerme movimientos, en el derecho tradicional es imposible que yo te entregue mi consentimiento nomás por nomás. Tiene que haber algún acto formal. Para eso tenemos la representación a través del mandato y otras figuras. No, aquí simplemente te la entregué. Y te entrego mi consentimiento pleno y está ahí y me compromete. Pero eso es parte de esa realidad virtual en la que vivimos. Y de ahí se ha desarrollado todo un cuerpo de leyes atendiendo a este nuevo derecho virtual, a esta nueva realidad virtual. Por tanto, el primer problema que se presenta en esta situación es que, como decíamos, o los notarios y corredores tomando algunos dispositivos que por ahí han surgido y atendiendo a que pues si no me lo prohíbe quizá lo puedo hacer, han tratado de armar una cuasi fe de hecho o una cuasi certificación virtual, sí, que es parte de lo que ahorita estamos haciendo, y ahorita ya platicaré algunos ejemplos, o bien nos planteamos la necesidad de un verdadero ejercicio de fe pública virtual, atendiendo a otras reglas del juego. Y aquí pongo una primera situación que a mí se me presentó y se me presentó durante la pandemia. No sé si a algunos de ustedes les ha tocado oír eso.
De repente me hablan unos clientes que tenían un departamento aquí en Guadalajara que pretendían vender. Eran los hijos, su mamá se encontraba en Nueva York, había una necesidad de venta imperiosa. ¿Por qué? Porque su mamá, pues precisamente había estado afectada de enfermedad, la había librado, pero requería de recursos, estaba en una situación pues de aislamiento como estábamos todos y que necesitaba vender. Bueno, pues a la hora que yo reviso los documentos, las escrituras, pues resulta que la propiedad está a nombre de la mamá y de los hijos. La mamá tenía el usufructo, los hijos la nuda propiedad. Y les digo, pues sí, pues sí se puede vender, no hay ningún problema, catastral y registralmente está todo perfecto, pero pues requiero la presencia de los tres. Claro. Pues aquí estamos dos, pero mi mamá está en Nueva York. Bueno, pues que mande un poder. Pues el problema es que los consulados y la embajada está cerrada, los consulados están cerrados, las notarías de los notarios o los notarios, los public notaries de allá estaban cerrados porque estaba cerrada la función, que es una situación muy distinta a lo que ocurrió aquí en México. Allá la función certificadora pues realmente atiende actos privados, no tiene mayores alcances, no es una actividad esencial. Aquí sí, aquí no dejamos de trabajar y la fe pública se siguió dando en el 2020, en el 2021, aun cuando éramos actividad esencial. Y las personas que podían solicitar un testamento, pues se acudía a su casa con todos los cuidados, las distancias, lo que fuera, y se le daba la atención. Pero evidentemente en este caso concreto no se le podía dar la fe pública porque no estaba la persona presente y no me podía dar el consentimiento. Y de hecho, me voltean los hijos y me dice el licenciado, pero es que mire, ahorita, le marcaron, aquí está mi mamá, y apareció la señora. Dice, aquí está mi mamá, y aquí está en videoconferencia. Y, ¿verdad, mamá? ¿Que estás de acuerdo en que vamos a vender tú? Sí, licenciado, sí lo necesito, por favor. Le encargo, le pido, hágale caso a mis hijos, necesito yo el recurso. O sea, uno palpa el estado de necesidad. Uno palpa la realidad. Pero, desgraciadamente, bajo mi estado de legalidad, yo no puedo recepcionar el consentimiento de la señora por una llamada. Lamentablemente. ¿Y eso por qué? Porque partimos de un derecho en el que el consentimiento se da con base en la presencia y la manifestación y la expresión de esta voluntad. Partiendo nuevamente de estos dos elementos a que me refería. La identidad, ¿cómo yo sé que es la persona? ¿Cómo se está identificando? Pues que me puede mandar su credencial de lector por correo. Y ahora nos acaban de cambiar un poquito las reglas del juego en materia de identidad. Muy interesante para poder cuidar precisamente y evitar las suplantaciones. Pero yo cómo sé que la persona que está ahí en la llamada es la mamá de ellos, pero además es la titular de los derechos reales que se están pretendiendo transmitir. Derechos reales, no derechos virtuales. Y entonces, bajo esta tesitura, como sé en cuanto a identidad, pero también como sé en cuanto a capacidad, como sé que la persona, porque no la tengo enfrente, porque no la puedo observar si se comporta como una persona ordinaria para emitir un juicio de capacidad ordinario. Y en consecuencia, al no tener yo mis dos pilares fundamentales, ¿cómo puedo plasmar su consentimiento en una fe pública? Es una situación que al día de hoy me angustia, no sé qué haya pasado, desgraciadamente fue una situación que se impidió, que estaba ahí, es la realidad, pero que el marco jurídico no nos daba y en mi opinión no nos da al día de hoy para ello. Y lo pongo sobre la mesa, porque podremos tener ciertos paliativos para recabar cierto consentimiento y para podernos percatar nosotros como fedatarios de ciertas cosas. Claro. Yo puedo estar dando fe de que estoy ahorita en línea contigo, Roberto, que doy fe de conocerte o que previamente te identificaste ante mí y que
me identificas a Nicole Larios, a Irene Ábalos y a cada uno de los que están aquí como participantes en el chat y que estás ahorita presente y que ellos están presentes y proceden a hacerse presentes ante mí. Y yo doy fe de eso que está generándose. Pero de aquí a que tu manifestación o la de ellos implique una manifestación de consentimiento expreso que se plasme en mi protocolo, nuevamente, mi protocolo físico, pues es muy complicado. Reitero y traigo a colación, insisto, la propuesta del licenciado Lorenzo en su momento, y que en Jalisco tenemos, que nadie lo implementa, nadie lo ha hecho porque no está implementado, porque requiere de un reglamento y una serie de elementos para darse hacia adelante, un protocolo electrónico. Correcto. En un protocolo electrónico podría yo recabar un consentimiento electrónico a través de una firma electrónica, en la cual al tener un elemento y es la regla del juego base, un elemento de origen y un elemento de destino, un elemento originador y un elemento receptor, que certifiquen la validación de la emisión electrónica del documento electrónico o del consentimiento electrónico, luego entonces se puede dar la fe. Ya. Y eso es válido, pero nuevamente ligando. ¿Por qué? ¿Por qué yo puedo entrar a mi cuenta de Banamex y acceder a mis fondos y hacer una transferencia y el sistema me lo permite? Porque yo al sistema lo alimento con una llave electrónica y con una clave que al momento de que entra directamente el sistema es perfectamente validada y por tanto empalma bajo reglas de un contrato o de un consentimiento previo celebrado que acordamos, que luego llegaremos. Esto en parte se da en las asambleas. Sí, ¿Acuerdan ya lo los medios tocaremos. electrónicos? Claro, Y sí, claro. es la que sigue, pero me Un encantó, me consentimiento encantó. previo, un Sí. consentimiento previo. Pero debieron de haberse generado esas reglas del juego y sobre todo, en el caso particular de la fe pública, debe de haber este elemento originador, este elemento receptor y este canal en donde los tres validen la información y lleven a que aquí hubo un sí, aquí pasó un sí, aquí se recibió un sí y por tanto se da una fe pública que podríamos llegar a pensar sería una fe pública virtual. Nos regalaste, maestro, conceptos clave, importantísimos, incluso este de la fe pública virtual, creo que es la primera vez que yo lo he escuchado tan conceptualizado, o sea, tan dotado de contenido, porque lo que tú nos estás diciendo es, el problema no está en la manifestación del consentimiento que se da a través de la firma electrónica, que está perfectamente regulada, que se le ha dado ya un marco jurídico incluso bien estudiado, sino el tema es, o el problema es, la fe pública para reconocer como válido formalmente y solo para determinados actos ese consentimiento. Tocaste el tema de los contratos entre particulares en materia mercantil. Si ellos firman y entre ellos están de acuerdo en reconocerse esa manifestación de voluntad, pues no hay más que hablar. Y entre el banco y entre un ciudadano se da ese mismo tipo de relación, un contrato previo donde pactaron que el particular podrá acceder a través de determinadas llaves electrónicas. Pero me encantó que no te referiste ni siquiera al contrato constitutivo, al sinalagma genético de una sociedad, sino a un contrato de compraventa que para efectos teórico-práctico legales adolece de la misma posibilidad que una constitución de sociedad. Eres tú el fedatario y tu ejercicio de la fe pública y no el consentimiento de las partes lo que te impide formalizar un contrato de compraventa a través de medios electrónicos, ¿cierto? Sobre inmueble, me refiero. Contrato de compraventa respecto de sobre derechos inmueble, reales, ajá. no, y sobre inmueble, pero Inmuebles. yo te diría sobre cualquier acto y te voy a explicar el por qué. Porque nuevamente, entender la fe pública es entender la validez y el alcance de los actos
como un documento que hace prueba plena y que se publicita. Correcto. O sea, gozan de una publicitación, pero gozan de una de una validez como documento público pleno. Para que se dé eso, porque al final el notario termina siendo un vehículo para el otorgamiento, la transmisión de la fe pública, para dar la fe pública, porque la fe pública en origen proviene del Estado. Claro. Se requiere que precisamente se dé la formalización de estos actos. El notario no crea los actos, el notario formaliza los actos de los particulares. El notario actúa a rogación. Tú y Nicole celebran una compraventa. Ustedes le dieron origen al acto privado, que quieren que sea un acto público, que quieren que surta efectos frente a terceros, que quieren que se abra a la totalidad de la realidad del derecho. ¿Y qué hacen? Me lo manifiestan. Notario, correcto, hemos hecho esto o estamos haciendo esto y queremos que lo formalice. Correcto. Por eso lo importante es ese reconocimiento de ese origen de la manifestación, esa recepción de la manifestación y el canal que permita recibir esa voluntad para entonces generar la fe pública, para dar ese alcance. Entonces, ahí es el quid. La ley tendría que habilitarte, porque es por ministerio de ley que tú puedes dar fe pública, y este canal sería el protocolo electrónico del notario, que a la fecha en algunas legislaciones existe, pero no está implementada, y en otras ni siquiera existe. Sí, pero ojo, te estoy hablando de 3 elementos, ¿eh? Sí. Te estoy hablando del elemento de origen, que es que la legislación permita que la voluntad del particular se manifieste de forma electrónica. Consentimiento. Que el consentimiento electrónico, que podríamos purgarlo a través de la firma electrónica. Podríamos. Correcto. Digamos que pero podríamos no, decir no es solamente palomita, aunque no nos convenza mucho. Sí, palomita, pero partimos que la legislación permita la manifestación expresa y equiparable a una manifestación in presencia del individuo a través de su firma electrónica o cualquier otro medio electrónico que genere su consentimiento. Elemento 1. 2, el canal. Tiene que haber un canal, y eso implica el que el acto mismo que se pueda formalizar o que se pretenda formalizar, la ley le dé ese camino, esa posibilidad que al final del día sería o se traduciría en lo que tú comentas, el protocolo electrónico o una base electrónica o un elemento certificador electrónica para poder recibir esta voluntad. Y 3, que el notario pueda hacer una manifestación de su fe pública de forma virtual. Correcto. Porque no basta el protocolo electrónico, sino que el notario certifique el acto generado virtualmente por el particular a través de su fe pública, con 2 elementos que al día de hoy requiere. 1, el elemento testimonium o impresencia, que es la firma del notario, que podríamos decir la firma electrónica del notario para tal efecto, sí, pero que la ley lo reconozca. Porque ahorita mi firma electrónica lo que hace o genera es una vinculación para efectos fiscales o para solicitar permisos, pero no formalmente para dar fe de un acto. Y 2, el notario no solo actúa intestimoniando, firmando, sino también tiene que hacer el imperio del Estado. Y el imperio del Estado es a través de su sello. Y el imperio del Estado tiene que ver con una certificación o con un sello electrónico que se genere por virtud
de esa manifestación de voluntad. Y que a la fecha, eso sí, no lo hemos visto por ningún lado, porque aunque te Mira, permitieras interpretar que tu firma puede plasmarse electrónicamente, la realidad es que en ningún lado dice que la firma electrónica de nadie haga las veces de un sello de autorizado, ¿no? Es que podrás tener el elemento de origen con la firma electrónica. El canal no lo tienes, podrías generarlo a través del protocolo electrónico, quizá, pero la fe pública, notarial o de correduría en el elemento virtual y la validación del Estado a través del elemento certificador por parte del notario, porque el notario pone su sello, pero bueno, o lo que llamaríamos un sello electrónico, si fuera necesario, porque si la ley dice, espérame, en estos actos, el testimonium y la autoridad y el imperio están en una sola y están empacados en la misma firma. Ah, bueno, Con ¿pero eso. por qué? ¿Pero por qué dice la ley? ¿Por qué? Porque mi fe pública está condicionado a los alcances que el Estado me otorga. Claro. Yo no puedo, no está en mi voluntad decir, este acto goza de fe pública, pero no lo quiero firmar. O no le quiero poner el sello. Parece que nomás son formalismos. No, si un acto no tiene la firma del notario, no existió. Si no tiene el sello, para el ámbito público, existió en el ámbito privado, las partes lo originaron, pero si no tiene mi firma, el sello, son elementos constitutivos, creativos de la fe pública. La formalidad, en pocas palabras, es esta formalidad de que reviste los actos que forzosamente tienen que pasar ante tu fe. Hay algunos que son optativos, pero otros que no alcanzan ese nivel de formalidad que la ley requiere si no cumplen con estos requisitos. Lo que pasa es que hay que recordar, Robert, que el derecho mexicano en esencia es un derecho consuetudinario, es consensual y por tanto se genera por la sola voluntad de las partes, sí. Pero para que un acto de los particulares tenga alcances públicos y surte efectos frente a terceros, se tiene que elevar. De acuerdo. Y se tiene que elevar en el caso que nos ocupa, a través de la fe pública. Ahora, Sea maestro. notarial Sí. o sea de correduría. Y digo esta situación porque ciertamente en la ley de correduría empezaron ya a trabajar esto y en la ley del notariado de la Ciudad de México empezaron también a trabajar en este tipo de puntos, pero estamos en pañales. Correcto. Estamos en pañales. Ahora, tocaste el tema de consensualidad. Las asambleas y las reglas para celebrar asambleas, salvo aquellos numerus clausus que son muy normas prohibitivas o normas de protección de minorías y demás, los estatutos y las normas para celebrar asambleas son eminentemente consensuales, maestro. Entonces, ¿qué pasa con los particulares que quieren celebrar asambleas? Y aquí me voy a permitir tocar todo tipo de asambleas, porque quiero que nos hables de esa doble distinción. Las asambleas, concretamente, de socios o accionistas al amparo de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que en apariencia traen artículo 80 y artículo 100, me parece que es 170, sí, 179, 80 y 179, un obstáculo así perfecto, pero también tenemos otro tipo de asambleas, las de las sociedades civiles, las de las asociaciones civiles, que no existe 180 bis, 199 bis y 231 bis. Entonces, en asociaciones, fundaciones y sociedades. Las asambleas son un acto consensual solo entre particulares. Si bien requieren, por supuesto, formalidad para que surtan efectos entre terceros, sí, pero para su validez, eficacia, para su nacimiento, son actos consensuales, tanto en sus reglas como en su celebración. ¿Por qué sí, por qué todavía no podemos los particulares celebrar asambleas virtuales, maestro? Sí, por ejemplo, ya hay sociedades que las pactan en sus estatutos. Bueno, primero que nada, acuérdense que el chat también sirve y estoy encantado de ir checando lo que se va poniendo. Gracias, Carolina, y que estamos de acuerdo en lo mismo. Y Susana nos habla de un elemento adicional que es interesantísimo, que es la fe pública registral.
Sí. Lo que pasa, Susana, es que la fe pública registral en naturaleza lo que da es simplemente un acto de publicitación de los actos, pero normalmente, salvo honrosas excepciones, la fe pública registral no es constitutiva de derechos, es solo declarativa. Mientras que la fe pública notarial y de correduría es constitutiva de derechos. Y la diferencia es que si yo doy fe que Roberto y Nicole se fueron a mi oficina y decidieron constituir una sociedad, yo doy fe de la existencia de la sociedad por virtud de ese acto. Al momento que la sociedad la inscribo en el registro público de la propiedad, lo que se hace es publicitarlo, pero la sociedad ya existe. Hay ciertos limitantes, ciertas condicionantes que de repente toman el criterio de si se considera irregular, si hay una cierta condicionante para poder que todos se enteren a través de esta fe pública registral, pero la realidad es que la fe pública registral en principio, insisto, salvo ciertos elementos en donde sí es constitutiva, que son contados con los dedos, la fe pública registral es complementaria. Complementa el acto ya existente. A tal grado que aunque vayas e inscribas una constitutiva, si la constitutiva nació mal porque no existió, porque el notario no la firmó, por ejemplo, o porque las partes hubo deficiencias o porque faltó permiso, una serie de cuestiones, pues aunque esté registrada, adolece de nulidad o inclusive, bueno, inexistencia sería muy cuestionable, pero adolece de nulidad y de nulidad absoluta, no convalidable. Oye, pero es que el registrador la inscribió y está publicitada. Sí, pero en origen no existe. ¿Quieren otro ejemplo? Una venta, una compraventa en la cual Irene le vende a Susana su departamento, pero resulta que Irene nunca compareció a vender el departamento. Oye, pero en catastro quedó catastrado a nombre de Susana y en registro también y se publicitó. Sí, pero si hubo una deficiencia de origen, de consentimiento, una deficiencia de fe pública para la generación del título, que sería un derecho real, que es la venta de un inmueble, pues no hay venta, no se dio, lo siento, pero no hay, no con los alcances que pretendería Susana y que Irene perfectamente podría cuestionar y ahorita Claro, se asomó. Entonces, claro. en ese sentido, es una fe complementaria. Y es interesante, ¿por qué razón? Porque vamos a encontrar que en el derecho corporativo se le ha dado una gran preeminencia a la fe pública registral, a tal grado que ya ni importa el origen mismo de la fe pública notarial o inclusive de correduría. Y digo a tal grado que no importa porque ahora resulta que de repente con una adición a la ley, pues resulta que la Secretaría de Hacienda simplemente en una base de datos, en una computadora que tiene a la entrada del Servicio de Administración Tributaria, pues resulta que te puede constituir una sociedad y ya te la manda y ahora le llaman sociedades anónimas simplificadas o las famosas SAS. Correcto. Con todo respeto, una aberración al derecho corporativo. Pero bueno, si lo leemos por abajo del agua, pues en realidad era una medida recaudatoria, una medida para registrar, para ampliar la base contributiva, pero no tenía una medida de sustento serio en un derecho corporativo. Pero mira, maestro, las tocaste y en la Ley General de Sociedades Mercantiles es a la única sociedad que se le permite expresamente pactar en estatutos mecanismos para celebrar asambleas no totalitarias por medios electrónicos y en cambio a la sociedad de responsabilidad limitada, a las sociedades anónimas y por extensión a todas las sociedades de acciones, se dice expresamente que las asambleas deberán celebrarse en el domicilio social. Eso de entrada parece un obstáculo insalvable para celebrar asambleas por medios electrónicos. Por favor, dinos si es el único obstáculo, si se podría salvar, por ejemplo, a través de un pacto expreso en estatutos o un pacto modificatorio, o de plano, en tu opinión, todavía no vuelan las asambleas
por medios electrónicos en estas sociedades? Mire, empecemos a tejer por el terreno que me habla sobre las asambleas. Y aquí hay que entender, el espíritu de origen de la ley, estamos hablando del derecho corporativo mexicano en esencia y lo que son las sociedades anónimas o en comandita, cualquier naturaleza de sociedad mercantil. Nacen con una intención y con una visión de un derecho eminentemente físico, como también nacieron las sociedades civiles o las asociaciones o las fundaciones. Son ficciones del derecho que luego les vamos a llamar personas jurídicas. Nuestro Código Civil así ya las definió, porque antes eran personas morales, porque gozaban de cierta moralidad, pero ahí había un concepto complicado en ello. Luego ya no gustó. Pero nacen bajo un espectro de limitación. ¿Por qué? Porque el primer susto que tenía o la primera preocupación que tenía el legislador era de crear algo que no fuera real, algo que no existiera físicamente. Y por eso temió decirle virtual, temió decirle jurídico como tal, y trató de darle una presencia. Entonces empezó a exigir de inicio elementos de existencia muy similares a los de una persona física, a tal grado que nos van a decir los primeros tratadistas que la única diferencia es que una sociedad, una persona jurídica, pues no tiene estado civil, pero fuera de ello, todos los atributos de la persona los debe tener. ¿Esto por qué? Porque no queríamos generar, no se quería generar un concepto alejado de la realidad física del ser humano. Y entonces vas a tener el domicilio, vas a tener un objeto determinado, un objeto determinado que de alguna manera parecería como que le diseña una forma que pudiéramos visualizar, y entonces queremos ver el nombre y queremos ver esos elementos físicos que contacten, y claro, queremos ver asambleas de personas. El problema es que luego se empiezan a armar de personas jurídicas también, y entonces resulta que son representantes de representantes de representantes, pero en principio queremos ver personas físicas que se estén reuniendo precisamente para decir que simplemente se organizan. Ese es el origen también en el caso del derecho civil, de la reunión de personas, de las asociaciones. Realmente era por darle una cobertura, un esquema de protección, pero lo que queríamos era ver personas físicas. Por ello, las asambleas eran y son el órgano máximo, pero presumiblemente un órgano presencial, con una presencia física en un domicilio específico. Ya el concepto que se empezó a acuñar a raíz de que la Corte empieza a deshebrar esta situación y a decir, a ver, si hay un consentimiento previo, si se pacta y es un derecho convencional en esencia, y ellos quieren estar en un lugar distinto de donde deben de estar, ¿por qué no? Oye, y si ellos quieren ahorita poner una pañoleta azul al frente y luego una roja, ¿por qué no si lo convienen? Porque todo era el que se pudiera aparentemente afectar los intereses de cada uno de los socios o accionistas, pero en realidad era el temor de la sociedad, de crear estructuras amorfas, vamos, no fácilmente apreciables por los sentidos. Ese era el temor. Si nos vamos un poquito a pensar en toda esta idea. ¿Qué pasa? El proceso evolutivo del derecho corporativo mexicano ha ido tendiendo a desaparecer las barreras físicas. Y una de las barreras físicas importantes que se empezaron a quitar, particularmente la hizo la Secretaría de Hacienda, cuando cambia el concepto de tributación física y tradicional por un concepto de tributación virtual. Y cuando desarrolló un concepto de domicilio virtual. Y cuando empieza a pretender generar un esquema de tributación sobre los negocios virtuales. Y de ahí, pues se va a empezar a abrir la caja de Pandora a una realidad que no está tan alejada de otros países.
Hablar de virtualidad en las asambleas, vamos, en estados como ay, el estado base del derecho corporativo, Estados Unidos, Delaware. El código corporativo de Delaware desde hace más de 15 años ya establece la posibilidad de las asambleas virtuales y del voto virtual y de la celebración. O sea, son conceptos que en el derecho anglosajón, en el derecho europeo, ya tienen tiempo, no hay ninguna novedad, no estamos descubriendo el hilo negro. Lo que pasa es que aquí partíamos de un derecho bastante limitadito. Yo lo he dicho en clase y lo sigo sosteniendo, uno de los derechos más lentamente evolucionado del derecho mexicano definitivamente es el derecho corporativo y el otro es el derecho sucesorio. Simplemente ha sido muy limitada la forma en que ha evolucionado el derecho corporativo. Por eso a tu pregunta expresa, bueno, ¿puede impactar? En mi opinión, sí, deberían. El problema es que el Código de Comercio en su momento, la Ley de Sociedades Mercantiles y en su momento los dispositivos, hasta que no llegaron las leyes financieras, las leyes para las SAPIs, SAPs, SAPIBs y otras más y otros bichos más, o los fondos de inversión, hasta que no llegaron ese tipo de leyes y plantearon una realidad totalmente abierta a las reglas de mercado, entonces empezó a cuestionar la necesidad de quitar restricciones. Porque eran restricciones, lo del domicilio lo tuvo que hacer la corte y ya después pues interpretó que si ciertamente los accionistas lo pactaban de entrada, pues adelante. Al día de hoy, en realidad, salvo ciertas limitantes que todavía son consideradas como de orden público, unos buenos estatutos sociales te permiten prácticamente hacer todo. La regla es, deben estar pactados con anticipación. O sea, se debe convenir. Las personas, los socios o accionistas deben convenirlo. Preferentemente, claro, en el documento de origen. Si no, pues simplemente se puede reformar, se reforma estatutos. Con base en eso, una vez reformado el estatuto, o si así se crea, entonces cumplir cabalmente con las reglas del juego. De hecho, la reforma al Código Civil para las sociedades civiles, asociaciones y fundaciones, a lo que te referiste, el 180 bis, el 199 bis y el 231 bis, lo que vinieron fue simplemente a legitimar algo que tampoco era necesario ponerlo, porque en realidad en el derecho civil no hay ningún tipo, no hay mayores prohibiciones Sí. a las personas No era jurídicas. necesario. La verdad es que Código No. Civil Federal y todos los códigos que eran afines, que eran todos, no preveían mayores temas como sí lo prevé la Ley General de Sociedades Mercantiles. Exactamente, exactamente. E inclusive, pues el tema de las asambleas está totalmente abierto. Oye, Correcto. pero es que en las sociedades mercantiles para disolverla, para liquidarla y disolverla, tienes que entrar a un estado de liquidación y luego disolverla y en dos partes y publicitar. ¿Y qué pasa con las personas jurídicas civiles? Pues nada, puedes hacerlo todo directo, a menos, que era lo más divertido, a menos que el estatuto estableciera otro procedimiento. Y la realidad es que indebidamente, pero bueno, eran tiempos, eran momentos, se tomaban los esqueletos de las personas jurídicas mercantiles y se utilizaban para las personas jurídicas civiles. Y entonces, pues de repente te aventabas con figuras hasta del comisario y una serie de limitantes en las asambleas que el Código Civil jamás ha regulado ni le ha interesado. Porque normalmente las sociedades civiles o las personas jurídicas civiles por naturaleza son personas jurídicas de personas físicas, normalmente. Aquí evidentemente, fundaciones esa parte porque las fundaciones es un tipo de fideicomiso, es Sí, el un patrimonio de fideicomiso de los afectación civiles. civil que no Es entramos a él ahorita, un pero a patrimonio ver, afecta. me encantaría, pues ahora sí que poner un punto y aparte, respondiendo a esa gran
gran interrogante. A quien la quiera tomar, por supuesto. Recuerden que todo lo que los fedatarios y los corporativistas y contractualistas dicen en el escritorio, siempre hay que cruzarlo con el litigante que te diga si lo defiendo, si me aviento el cohete en juicio o no. Pero lo que el doctor nos está diciendo es, en las sociedades regidas por la Ley General de Sociedades Mercantiles, que traen esta limitación expresa de deber celebrarse en domicilio social, habrá que buscar otros medios. Y ahora quiero tomar la pregunta y participación del maestro Pedro Zorrilla. Pero en las sociedades civiles, asociaciones civiles, y me atrevo a decirlo de este modo porque es en la amplia totalidad, salvo excepciones en nuestros códigos civiles, que imitan, emulan de algún modo al Código Civil Federal, es perfectamente plausible pactar un mecanismo de celebración de asambleas electrónicas y desarrollarlas con toda validez siempre y cuando se cumpla con el estatuto, no así todavía en las sociedades mercantiles. Totalmente de acuerdo contigo, insisto, una cosa es la celebración de la asamblea y otra cosa muy distinta sería la protocolización de los acuerdos tomados en asamblea. ¿Por qué? Porque al día de hoy, pues el notario o el corredor público recibe los acuerdos plasmados en un acta firmada. Correcto. En principio en un documento físico. Si eso se derivó de un proceso electrónico generado en los términos del estatuto, pues, y hubo consentimiento, pues no hay ningún problema. Al final del día es responsabilidad del delegado de los alcances. El problema es que gustaría, oh no, pero es que también la protocolización la queremos electrónica. Pues nosotros también, nomás que la ley sí lo permita. O sea, eso todavía no podemos, pero vamos paso a o paso. sea, que permite estos tres elementos de que estábamos hablando. Ahora, correcto. Lo interesante, y aquí meto con todo interés esta situación, lo que no está prohibido es que la celebración de una asamblea electrónica sea certificada por notario o por corredor, si así lo estimó, si es un acto mercantil, y en la cual los alcances se darán y acontecerán de acuerdo a aquello que el notario o el corredor están percibiendo con sus sentidos y evidentemente los productos que resulten de el acto virtual y que son materializados. Llámense los respaldos en video, en fotografía, grabados, los documentos electrónicos que después tienen una expresión física de esta situación y que llevarían a redondear el alcance del consentimiento. Me encantó, maestro. Y quiero adelantarme a Y eso sí decir, es posible. claro, Bueno, sí quiero nos anima, adelantarme. digamos que sí nos animamos porque ahí sí no está prohibido y Exacto. pues no está prohibido que yo esté viendo mi pantallita y que yo esté diciendo y esté describiendo los procesos que estoy viendo. Así es. Oye, pero eso es válido, no es válido. Yo estoy dando fe. Y lo que Claro. tú no puedes cuestionar es que el día de hoy, 17 de enero, a las 8 de la noche, 8:05, yo estoy viendo una pantalla en la cual Luz María Martínez está solicitando en el waiting room que quiere ser admitida. Y de la misma manera, Irene Ábalos está en presencia física. ¿Por qué? Porque ella se identificó al principio y estoy viendo su rostro. Y Roberto también, y los demás poco a poco pues, se van manifestando y además está siendo grabado. De acuerdo. Doctor, Estoy dando fe ya, de eso. Eso sí lo puedo hacer. No está prohibido. de lo que hablamos o lo que, no lo que ponemos en tela de juicio per se, sino lo que sería materia de interpretación es si esa fe que tú manifiestas es o no suficiente para cumplir con la formalidad de la ley, ¿no? En pocas palabras es lo que estamos diciendo. No que no puedas dar fe, Sí, no que no sea los una fe alcances, válida, sino los alcances de esta fe. los alcances de la fe pública, porque lo Correcto. cierto también es que una certificación de hechos, pues el notario lo que hace es dar fe de aquellos actos que están aconteciendo, Correcto. pero las consecuencias o alcances de esos actos, pues ya las partes o la autoridad en su momento lo darán. ¿Por qué? Porque ciertamente pueden generar elementos vinculantes, pero no son elementos formalizantes per se.
O sea, aquí puede Roberto frente a nosotros decir que se compromete a invitarnos una comida. Bueno, lo dijo y lo dijo frente a nosotros y frente a mí y yo dando fe de ello. Pero la materialización de esa comida pues tendría que llevar a una serie de elementos que ya tienen una primera prueba y es una prueba contundente e interesante que sería la fe pública dentro del contexto en el que estamos. Pero de eso a que Roberto nos invite a comer, pues todavía hay un trecho. De Para acuerdo. eso hay medios para darle forma a la Todo voluntad de esto en las un partes. ejercicio Las acciones meramente pro forma. hipotético. Todo esto en un ejercicio meramente hipotético y académico, ¿verdad, maestro? En discusión Claro, universitaria. claro. Bueno, La uno tira el última gancho a ver qué pregunta que pasa. yo, la última pregunta que yo te iba a plantear es qué modificaciones a la ley se requieren y ya nos lo has dicho. Me adelanté a ponerla para no tocarla expresamente porque la realidad es que llevas pintándonos en cada punto, en cada momento, qué tipo de modificaciones se deberían prever para que la fe pública alcance ese o tenga esos alcances de formalización, que no solamente de dar fe de los hechos, pero háblanos un poquito de esto, maestro. Esto, obviamente, cada fedatario tiene su estilo. El que nos interesa hoy es el tuyo. ¿Qué elementos no pueden faltar dentro de un estatuto que prevé un procedimiento de celebración de asambleas electrónicas? He visto fedatarios que lo que sugieren es, pues coloca que la IP del organizador o la del presidente del consejo se encuentre en el domicilio, que es el domicilio social, por poner un ejemplo para sociedades mercantiles. Pero realmente, así como diríamos en un tuit, ¿qué elementos en tu opinión no pueden faltar en un estatuto para que las asambleas electrónicas tomen forma válida en un estatuto? Bueno, aquí, Robert, nos hablaríamos en un mundo color de rosa, porque realmente partimos de que la regulación no es suficiente. O sea, Correcto. hay una insuficiencia regulatoria, lo cual nos genera un entorno inestable que no nos da una contundencia para decir de esta forma todo queda perfecto. Pero lo que yo te diría, y es parte también de una invitación importante que hago al auditorio, es, debemos entender que si le estamos apostando a una virtualidad, debemos analizar lo que es la virtualidad y tomar en cuenta aquellos elementos que la virtualidad requiere. Los medios electrónicos, el consentimiento electrónico, el ambiente electrónico, la capacidad. Y fíjate, vale la pena porque el legislador algo quiso decirnos el de Jalisco al respecto, si se fijan. Dice en el 181, eh, 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 dice, las sesiones de Asamblea General, estamos hablando de las asociaciones cívicas, en general podrán celebrarse a distancia mediante el uso de herramientas tecnológicas. Los temas que podrán ser abordados en este tipo de sesiones deberán ser aprobados en los estatutos. O sea, primera situación, el vehículo debe estar previsto. La temática debe ser materia del estatuto, que es una regla que también te maneja la ley de sociedades mercantiles. Oye, Correcto. ¿qué asuntos se van a tratar en asamblea ordinaria? ¿Qué asuntos en asamblea extraordinaria? Para checar. Junto con esto, evidentemente dice, eh, o en caso contrario, los acuerdos tomados en la sesión a distancia deberán contar con la aprobación de poner al menos, aquí dice 2/3 partes. El código se quiso meter un poquito a las reglas de las mayorías calificadas porque ya nos habla dentro de la lógica del código que los acuerdos normalmente importantes, hay acuerdos por mayoría ordinaria, el 50+1, los acuerdos de mayoría calificada, los 2/3 partes, y los acuerdos que dijéramos son contundentes o definitivos de 3/4 partes. Lo vemos en la copropiedad, lo vemos en el condominio, hay tantas figuras. Entonces, nuestro código nos habla de esa situación. Pero dice, en las sesiones para su validez deberá contar con la identificación visual plena de sus integrantes. Entonces, primera condicionante, partimos de una realidad debidamente convenida y consentida de origen. Reglas convenidas y consentidas de origen. Plataformas o mecanismos
convenidos y consentidos. No, pues en el medio el que sea, a ver, plantéame qué medios y que estemos de acuerdo. No es de que de repente Roberto nos manda un correo electrónico y nos dice, contéstenme aquí el correo electrónico y ya quedaron comprometidos. A ver, ¿en qué momento yo estuve de acuerdo en ese correo? O en las condiciones y en esto. Entonces, dice el código, debe de haber una identificación visual plena de los integrantes. Hagan de cuenta que estaban imaginando, porque aquel como que el legislador se puso cuando no tenía que hacer ahí durante el 2020 en la pandemia que empezó a ver en Zoom y eso, a ver cómo se están dando todos estos bichos, y dice, pues nos gustaría vernos, y es cierto, nos gusta vernos. ¿Qué pasa? En todas las asambleas o sesiones o actividades que me han pedido la fe pública virtual o en un ambiente virtualidad, se solicita que la cámara esté encendida. Yo tengo que ver que el monito esté ahí. Ahora, ciertamente el hecho del ingreso, al darte un código y el que tú entres, ya hay un elemento certificador que podría ser contundente en términos de una clave de acceso. Oye, a ver, yo te di tu correo con una clave, tú entraste. Ah, pero es que fue Pedro el de los palotes. A quien se la diste comprometió tu consentimiento. Y eso es perfectamente aceptable en términos de lo que es la firma electrónica y de lo que es el consentimiento virtual, del consentimiento electrónico. Sin embargo, gusta esta presencialidad, cuando menos en la virtualidad. ¿Por qué no? Quiero ver de todas maneras para tener certeza, sobre todo hablando de aquellas asambleas que en principio son con personas físicas. En personas virtuales, bueno, pues evidentemente tendría que haber algún elemento de acreditación previa para que entonces yo le permita, y vuelvo entonces a ese elemento de ingreso. A ti, Roberto, que tú tienes 300 acciones, te acredito porque me solicitaste tu ingreso, tienes acceso a una plataforma en la cual tienes un sistema de votación de 300 votos tú. Quien los accione fue decisión tuya. ¿Y por qué yo tengo que? Ah, no, es que yo quiero ver que Roberto levante la mano y lo haga. Bueno, se trata de purgar algunas condicionantes, pero esto sería excesivo si hablamos de un ambiente virtual. Tú Lo que entraste, dices es entró. que se puede simplificar muchísimo, pero Claro, sí hay que prever es que lo el mismo. negocio, hay que entender que la lógica del negocio virtual es lo simple. Sí, Keep it simple. O sea, por eso es, y la virtualidad es sencilla. sí. O sea, si a mí me pones 20 passwords, 30 pantallas que tengo que ir abriendo para poder llegar a esta sesión, pues probablemente en la número 5 ya te mando al carajo, ya no me interesa. No, el mundo virtual no es así, es sencillo. Entonces, hablando de esta logística, pues sí, ok. Identificación visual, si lo que quiero es tener una prueba contundente por la grabación, pero en realidad no es una prueba contundente. La prueba contundente es el elemento certificador virtual, digital, autorizado previamente. Entonces, si en el estatuto o en las asambleas acordadas debidamente se estableció, a cada quien se les dio una llave, tiene un código de acceso, tiene un correo electrónico, tiene un elemento digital o tiene un token, accionan eso y es la persona. Correcto. Y por tanto es la representación, que es importante también señalarlo. Las sociedades mercantiles, en esencia, no son sociedades de personas, salvo las primeras, las en comandita, y bueno, las sociedades de responsabilidad limitada, ciertamente porque ya las han ido tratando de ir matizando. Pero hablar de una sociedad anónima, hey, es capital, es integración, son acciones, son títulos, no son individuos. Por tanto, el consentimiento lo da precisamente esa legitimación que tiene de ser el título accionario o el número de títulos accionarios en posesión de aquella persona que detenta los mismos. Entonces, ojo con esa situación.
Al final del día, tú me presentas tus acciones, por eso tradicionalmente en las asambleas, ¿qué era lo que tenías que hacer? Acudir con tus títulos y presentarlos. Oye, pero es que yo soy Juan Pérez y tu título representa, porque el título, ¿te acuerdas que hemos hablado de esto en Sí, otras sí, conferencias? el título El título representa y y en forma tiene el previa antes lo elemento que se hacía es deposítalos para que no tengas que llegar con el título y hay para que una no tengas especie que llevarlo, de pero previa ¿por qué? Porque, representación. porque, De previa porque son títulos de crédito y el derecho está incorporado en el documento. claro. Aquí en este elemento virtual, el derecho está incorporado al elemento virtual otorgado y por tanto, así es como se acciona de forma simple. Dice, la interacción e intercomunicación en tiempo real para propiciar la correcta deliberación de ideas y asuntos. Es cierto. Y esto es bien importante, el canal, lo que estaba yo diciendo. Sí. Debe de haber un canal que me permita a mí generar un debate ordinario en una asamblea. O sea, me tienen que dar el uso de la voz. Sí. Tengo que poder tomar mis decisiones, tengo que poder ejercitar mis derechos y cumplir mis obligaciones. En el mundo virtual también. Oye, tengo que tener mi clic para decir sí, no, pido la palabra, levanto la manita. O sea, hemos visto que las mismas plataformas se han adaptado a ello. Y entonces de repente, si alguno de ustedes quiere hablar, pues levanta la manita y órale, y se le da acceso. Y dice, la interacción y intercomunicación en tiempo real. O sea, a ver, vamos a votar y se desfasa y todo. A ver, tiene que ser mecanismos asequibles y momentos específicos. Por tanto, la reunión debe estar debidamente regulada. Aquí no es de que se trata o lo que no se trata, pues ya hasta la Corte ha hecho desaparecer los famosos asuntos varios. No, no, dime para qué estamos. Para A, B, C. Perfecto. A ver, A, lo tratamos, se somete a votación, adelante. B, tas, tas, tas. Eso es lo que se llama acuerdos ejecutivos o acuerdos corporativos. Sí. Las votaciones que se realicen serán de carácter nominal asentando el registro de la misma. ¿Por qué razón? Nuevamente, pues es el espíritu del derecho civil. Pero en el derecho mercantil, en el derecho societario, atiende a decisiones de integración de capital. Y dejar registro audiovisual de la sesión y sus acuerdos. Entonces, un sistema de acreditación, un orden del día definido con anterioridad, un sistema de debates, un sistema de votación y como consecuencia un registro de estos actos. Eso debe contener. Si eso está pactado, ¿cómo lo quieres hacer? Insisto, en un correo electrónico, en una plataforma, en un link, en un Zoom. Va. La ley, aún esta ley lo deja abierto, pero tienes que tener el sistema de acreditación de identidad, orden, cómo llevarlo y cómo ejecutarlo, un medio que permita inmediatez en la interacción para debatir, un medio para manifestar la voluntad, votación y el registro de todo lo que sucedió ahí, que también tienes libertad para contar. Que posteriormente podrán ser formalizados. Correcto. Ya podrán ser formalizados bajo otros mecanismos, que podrán ser mecanismos electrónicos o podrán ser mecanismos físicos. Eso ya es otro tema que no está aquí abordado y que no les corresponde a estas leyes. Le corresponde a la ley de correduría pública, a la ley del notariado, a la ley del registro público de la propiedad en la parte de personas jurídicas o a la del registro de comercio. Y en ese sentido, pues evidentemente a la forma en que se vayan elevando los actos de fe pública a un alcance que surte efectos frente a terceros. Porque en principio estos actos comprometen interpartes. Son actos corporativos, surten plenos efectos al celebrarse entre las partes, pero no comprometen a terceros. Requieren un elemento de formalización, incluyendo Hacienda, como bien nos lo ha dicho en su momento la autoridad. Maestro, no solo agotamos el tema como queríamos, creo, sino además nos dejaste food for thought, alimento para la mente, precisamente porque un litigante piensa, ok, entonces lo que tengo que atacar no es la firma
sino si el alcance de la fe pública, pensando en que quiere anular, pero todo lo contrario si quiere defender. Y también estos elementos que tendrían que aparecer en el contrato constitutivo o en los estatutos y las reformas que tendríamos que ver en la ley. Verdaderamente una sesión, me atrevo a decir magistral, maestro. Yo quiero tomar dos preguntas. La primera es la del maestro Zorrilla, que cita de la Ley General de Sociedades Mercantiles el artículo 178, que esencialmente dice que todos aquellos acuerdos tomados fuera de asamblea, siempre y cuando sean totalitarios y se ratifiquen por escrito, pues tienen plena validez. Él dice, hasta en tanto no tengamos otras reformas, esto es lo que sigue rigiendo concretamente para las sociedades mercantiles más usuales, SDRL y SA. O sea, esta es la solución o podemos pensar en otra respecto de medios electrónicos y discusión a través de Zoom de acuerdos, pero que eventualmente se tienen que plasmar en el papel. Mira, yo le diría, y coincido con el maestro Zorrilla, al final del día, lo que tenemos nos permite ciertas variantes, que aquí de entrada el reto evidentemente primero para los corredores, para los notarios es a constituir sociedades siguiendo los lineamientos y estableciendo ya los alcances de lo que nos pide la realidad virtual. La pregunta que tú traías al principio de si podemos constituir una sociedad por medios virtuales, yo me la pensaría sinceramente porque es un acto de generación de voluntad y no tenemos ahorita la posibilidad de generar la voluntad virtual. O sea, tienen que estar, me hablas de 5 monitos o de dos personas, pues tienen que estar allí en mi notaría o tienen que estar en la correduría, no pueden hablarme por teléfono, no pueden mandarme un tweet, no pueden mandarme un correo y decirme, no, o tienen que estar representados, pero tienen que estar representados bajo medios físicos que me permitan identificar y juzgar capacidad para entonces determinar que hay un consentimiento frente al acto. Uno, frente a la rogación del acto, porque me lo tienen que solicitar, yo no puedo actuar de mutuo propio. Y dos, precisamente para consentir la formalización del acto. Una vez que ya se le dio origen, de ahí se pueden hacer muchas cosas hacia adelante. Y evidentemente, yo coincido, el derecho corporativo, por naturaleza, es eminentemente derogación de voluntad, es volitivo, por lo cual, a menos que expresamente la ley lo prohíba, si las partes lo consienten, se puede dar y compromete interpartes. Quieren darle efectos formales a terceros, requiere someterse a la formalidad, pero la formalidad todavía es de carácter eminentemente físico, todavía. Gracias, Ahora, maestro. Y Mauricio, aunque tu pregunta da para una sesión en sí misma, y voy a decir por qué, que dice, si estos 5 requisitos, yo diría principios, pilares que el maestro nos compartió que deben aparecer en estatutos, si son aplicables o no a las asambleas de condóminos. Me adelanto, maestro, a reserva de tu respuesta, a que similar a como sucede con la Ley General de Sociedades Mercantiles, los condominios sí están muy más regulados dependiendo de cada latitud y legislación, a veces hasta con leyes expresas que de pronto quizá también tendrían que cambiar. Pero, por favor, tu opinión respecto de las asambleas electrónicas en asambleas condominales. Bueno, yo te diría, sí, no más que simpáticamente, el legislador jalisciense en esta reforma cambió la ley, cambió el Código Civil respecto a las asociaciones, a las sociedades civiles y a las fundaciones y no tocó los condominios. Y no tocó los condominios. Y no tocó los condominios. Yo no sé por qué no quiso tocar el 1001 y siguientes. Porque se les olvida que está ahí. Pues por eso, pero primeramente hay que entender que el condominio, cuando menos en el estado de Jalisco, porque cada legislación nos plantea una realidad distinta. Nos tocó en su momento en un congreso que organizamos, que me tocó organizar en Puerto Vallarta, generar un panel sobre el condominio y estuvo muy interesante porque tratamos a 4 distintas legislaciones y vimos Guanajuato, Nuevo León, Estado de México, Jalisco, estuvo divertidísimo. En Jalisco, el condominio es una persona jurídica y goza de personalidad jurídica propia.
Sin embargo, lo interesante aquí, o sea, está debidamente regulado en cuanto a todos los alcances de las asambleas y se habla precisamente que los condóminos y la asamblea de condóminos y el reglamento en su momento del constituyente al constituir el régimen de condominio, pues podrán establecer todo aquello que consideren adecuado. Yo te diría, perfectamente en un condominio podemos establecer alcances virtuales. ¿Por qué? Porque además el condominio sigue las reglas de la copropiedad y sigue las reglas de las personas jurídicas. Entonces, podríamos jalar. Quiero pensar que el legislador dijo, bueno, ¿para qué lo meto si lo puede el condominio jalar? Yo hubiera sido de la idea de también invitarlo, si ya lo estaba haciendo, pues ponerlo. Pero en realidad no está prohibido. Aquí el único punto es que el condominio, en esencia, las asambleas se celebran en el condominio y los condóminos son habitantes del condominio. En el caso de condominios habitacionales, porque los condominios industriales o de servicios o los parques industriales, por ejemplo, pues pueden atender a situaciones diversas como tal, pero tampoco está prohibido. Yo lo vería atinado si se quiere celebrar. Y de hecho, en algunos condominios o en algunas asociaciones ya me ha tocado el generar un ambiente o estar en un ambiente de virtualidad y les parece lo más lógico. Estás dentro de un condominio, cuando estaba la pandemia, nadie se quería juntar. ¿Y qué hacían? Pues se conectaron en Zoom y fueron felices y tomaron sus acuerdos de acuerdo, y le dieron potestad al administrador de realizar ciertos gastos, de llevar a cabo X, Y o Z situaciones y tomar medidas inclusive sanitarias y de emergencia. Hay que entender que estas condicionantes fueron fuertemente motivadas por una contingencia que podría rayar en lo que llamaremos un caso fortuito o fuerza mayor. Las personas no se podían reunir. Los domicilios de las empresas no podían estar laborando. Había una labor en casa. Mucho menos los socios o accionistas se podían reunir. Y en el caso de los mismos condominios, inclusive los condominios no querían tener contacto entre ellos. Es perfectamente lógico. Pensar en una limitante, pues afortunadamente el Código Civil cuando menos no nos habla de limitantes aquí en Jalisco como tal. Más que nuevamente esos 5 puntitos que bien estableció Mauricio y que les agradeció, que le agradezco que lo recuerde, porque pues si fueron pactados, si se establecieron bases de citación, bases de su celebración, bases para el debate, bases para la votación y evidentemente hay constancia de ello, no veo por qué dejen de ser válidos los mismos. Pues, maestro, doctor, damas, caballeros, todos los presentes, con esto creo que tenemos una visión más completa, de ningún modo terminada, todo está en proceso, pero de voces sumamente autorizadas desde todos los ángulos, todos los medios, para que tomemos nuestras decisiones. Y repito, al final, el litigante es el que va a decidir y a decidir si tiene o no elementos para sostener, para anular, para limitar los alcances de una fe pública, de un documento o de un consentimiento expresado y manifestado a través de medios electrónicos. Hoy, de la mano con el doctor Juan José Cerratos, a quien agradezco infinitamente el honor y la venia de compartirnos su tarde, maestro, ante y los más de 130 personas que nos acompañaron hoy, todavía 110, a pesar de pasarnos un poco del reloj. Te agradezco muchísimo. Es un verdadero placer haber estado contigo. Un placer igualmente. Gracias por la invitación, Roberto. Gracias al auditorio y Roberto tiene mis datos. Cualquier cosa estoy a sus más enteras órdenes y es un placer. Y es interesante el decidir por parte de los litigantes hasta qué alcance se da, pero en origen, pues también es una situación potestativa de los individuos y evidentemente de los fedatarios. ¿Por qué? Te lo digo, este tema que ya lo hemos debatido en el Colegio de Notarios, pues hay compañeras, compañeros que ni por error les interesaría meterse en ello porque lo consideran que no
que no conviene. Soy un poquito Así es. notario de avanzada en este sentido, pero, pero pues allá vamos, es la realidad. Y si no presentamos un alcance de una fe pública suficiente a las necesidades de la sociedad, pues créanme lo que sí me dio hasta el día de hoy mucha angustia no poderle dar una solución real a esta señora que pues no sé qué haya pasado con ella, que estaba confinada en Nueva York, en su departamento, que requería recursos y que no se podía disponer por una situación que se mantuvo durante varios meses, prácticamente gran parte del 2020 fue así. No había forma de recabar, no había posibilidad de viajar, no había posibilidad de salir. Pues maestro, es justo los retos que nos presenta la legislación. Por eso Legal Opening 2022 es lo que sucedió y lo que viene y nos toca. De nuevo, muy agradecidos, doctor Juan José, y gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.